Hola, bienvenidos a la Calódica, ya lo veis aquí, Key to the City, London, juego del 2016, presentado en ese en 2016. Los autores son Sebastian Blaisdell, lo conocemos porque también participó en Keyflower y expansiones, el Black Fleet y el Prosperity, esos son juegos menores. Black Fleet es un familiar curioso de piratas que siempre le podéis dar una oportunidad, y el señor Richard Reeses, que es el encargado de hacer todos los Key. El Keyflower con sus expansiones, el Caper, el Cape Town, el Cathedral, que quizás sea el otro segundo Key mejor después del Keyflower, y también hizo el Inad de Earth, que ya lo veremos algún día en la Calúdica, ya está grabado, pero algún día lo sacaremos, y el Riff Encounter. Los artistas son el propio Richard Rees, el Borbinkel, que lo vimos en el Vanuatu y en el Sanadu, y Catherine Baxter. Richard Rees participó también, aparte del diseño en el diseño de la BGG Game, y Catherine Baxter solo hizo este juego. La editorial son Knit Games, que es la que tengo aquí, que es la edición más de lujo. Tenemos RID Games y tenemos Hatch & Friends Games, y de esos hay alguna par de ellas más. Es decir, tiene bastantes editoriales en distintos idiomas. ¿De qué va el juego? Pues estamos ante una reimplementación, recolocación, lo que quieras, del Keyflower en versión Londres. Lo que haremos es asumiremos que somos un barrio de Londres y lo intentaremos mejorar para que el juego tenga más puntos de victoria. Intentaremos mejorar esas losetas, conseguir puertos, esas losetas se comunicarán con conectores, tenemos que tener distintos tipos de conectores y conseguiremos la mayor cantidad de puntos de victoria. Eso durante 4 eras, no cambiamos nada. Antes había estaciones, ahora pasamos a eras. Primeras dudas, ¿de qué va? ¿Cómo irá esta mezcla de Keyflower? ¿Qué será Keyflower? ¿Si irá más London? ¿Qué habrá parte de Keyflower? ¿Qué habrá partes de London? Otra pregunta es ¿por qué vamos a retocar el Keyflower? Y la última y más interesante, si habrá un Keyflower o Key to the City Madrid, o un Key to the City Ourense, o un Key to the City París, por ejemplo. Pues eso es lo que veremos. Ahora veremos cómo se juega y después sacaremos las conclusiones. Lo primero que vamos a hacer es que cada jugador coja su plantilla, su loseta de inicio correspondiente. Ya veis aquí la caseta y el color, en este caso sería amarilla, la casa Somerset, y mi barquito. Lo voy a colocar aquí, el barquito delante, y aquí a un lado vamos a colocar la loseta de inicio. El siguiente paso es colocar las losetas de río. Tenemos 5 losetas de río que van desde la era 1 hasta la era 5. Colocamos de izquierda a derecha y por orden cronológico. Primero la era y conectando bien el río. 1, 2, después viene la 3. Si os fijáis, tiene dos lados, uno con muelles y otro sin muelles. Se coloca siempre por el lado de muelles. Aquí viene una curva, 4 y la 5. Se determina el jugador inicial, que se va a colocar en el primer espacio más a la izquierda, y después vendrán los otros dos, que esto es una partida a 3 jugadores. El siguiente paso es determinar o sacar las losetas de maestro turístico. Se sacan tantos, se barajaría por supuesto, se sacan tantos como el doble de jugadores. Somos 3, pues vamos a sacar las 6 últimas, 4 y 6. Estas se ponen a un lado, cara arriba y descubiertas. Este sería el British Museum, el Museo de la Ciencia, el Museo de Victoria y Alberto, el campo de cricket, el Madame Tussauds y el Tate Modern. Ya tenemos las 6 y el resto se descartarían. Cogemos y colocamos las losetas de era 1, también misma orientación, un poco espaciadas y todas cara al público. Tenemos las 6 losetas. Haremos una reserva de conectores, que los hay de 6 tipos, ya explicaremos cuáles de cada tipo, y también una reserva de losetas de habilidad, que son de estos 3 tipos: naranjas, grises y blancas o claritas. Y pues haremos un mazo con las losetas de tipo construcción más avanzada, que vamos a ponerlo aquí para que se vea. Las de era 2, que ya viene marcado con un era 2. Y losetas ya de edificios montados, el tipo 3D. Antes de explicar lo que haremos en el inicio, para no confundirnos en la era, aquí vemos el tipo de era, que es la era 1,
que así se ve mejor. Aquí nos dice lo que el recurso que nos da, si los colocamos aquí. Estos son los recursos que tenemos que pagar para mejorarla, y esto es lo que nos da, diríamos, estos son los recursos que nos da si la mejoramos. Esto es el punto de victoria que nos damos si la tenemos al final de la partida, y este es el punto de victoria que nos dan si la tenemos al final de la partida. Y aquí ya veis la versión mejorada, los recursos que nos dan y los puntos de victoria. Y ya por último cogeríamos los meeples que tenemos, todos los meeples, los metemos en la bolsa. Los hay de tres tipos, amarillo, rojo y azules. Barajamos y cada jugador va a coger 10. Los contamos y esos 10 van directamente detrás de la plantilla. Y con esto ya podemos empezar al Key to the City London. ¿Cómo se juega este Key to the City London? Pues lo primero que hacemos es determinar el jugador inicial, que es el que está más a la derecha de la loseta de río de muelle. En este caso sería el jugador violeta. Pues a partir de ese jugador y en sentido horario, cada jugador realizará una acción por orden de turno y turnos alternativos. ¿Qué acciones podemos realizar? La primera que podemos hacer es una puja. Cogeremos uno de nuestros meeples, ya veremos dónde lo podemos coger, y haremos una puja sobre una loseta que nos interese. La segunda es generar recursos. Pues colocaremos otro meeple y nos dará unos recursos de una determinada loseta. Puede ser tuya, puede estar aquí, o puede ser incluso de otro jugador. La tercera opción es coger y mejorar una loseta. Colocaremos y pasaremos de su lado activo o normal a su lado mejorado, pagando una cantidad de recursos. La cuarta opción es pasar, es decir, que ahora no voy a hacer nada, esperar a tu turno, y si todos los jugadores no han zarpado, en el siguiente ronda que te toque, pues puedes hacer otra acción, incluso puedes pasar. Y la quinta acción es zarpar. Zarpar es coger tu barco y pasarlo al siguiente muelle. Con eso ya dejas de jugar en esa ronda. ¿Qué tenemos que saber? Que a la hora de realizar una puja o una generar recursos o una mejora, es decir, las tres primeras menos la de pujar y la de pasar, mejor dicho, menos la de pasar y la de zarpar, tienes que utilizar un determinado color de meeple. Si yo hago una puja con un color amarillo, todas las pujas tienen que ser de color amarillo. Si yo hago una genero recursos con color rojo, toda la generación de recursos de esa loseta tiene que ser de color rojo. Y si yo quiero mejorar una loseta con el color azul, tendré que mejorarla todas con el color azul. ¿Dónde puedo coger esas losetas para hacer una puja? Pues la puedo coger detrás de mi pantalla o de una puja que haya perdido. Imaginemos esta situación, que viene un jugador, yo coloco una loseta, el jugador que tengo enfrente coloca una puja de 1. Yo coloco una de 2 y de repente él me coloca una de 3. Pues estos que tengo de 2, imaginemos esta la situación, esto que de 2 lo puedo utilizar para utilizar o bien otra puja o generar recursos o mejorar. Eso a grandes rasgos, acordaros que es eso. Para pujar, generar recursos y mejorar, utilizamos siempre el mismo color que está determinado en esa loseta. Y si ya lo utilizo para una puja que esté todavía ganando, o lo he utilizado para generar o mejorar una loseta, no lo puedo utilizar para otro tipo de esas acciones, de esas tres primeras acciones, la de mejorar, la de generar recursos y la de pujar. Y la última que tengo aquí, la chuleta, aquí en las reglas vienen determinadas cuáles son las disposiciones según la cantidad de jugadores y las eras. Aquí son las disposiciones, digamos, cuántas losetas hay que poner de era una, los edificios, era 2, edificios mejorados y edificios o losetas de maestro turístico. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta para saber cómo se juega el Key to the City London. La primera acción que vamos a ver es la de puja. Pues para ello lo que tenemos que hacer es coger alguno de nuestros meeples y hacer una puja sobre una loseta que nos interesa. Imaginemos que vamos a colocarlo sobre esta loseta y coloco en uno de los lados del hexágono. Siempre procurar colocarlo el que tengas delante tuya. Pues hago una puja por este meeple. Viene el turno de otro jugador y inmediatamente le interesa también esa loseta y hace una puja también sobre esa loseta. Pero tiene que hacer una puja, como ya dijimos, del mismo color y superior, porque si no, no sería válido. Perfecto, me toca a mí. Entonces tengo dos alternativas: o subir la puja, cogiendo detrás de mi pantalla, o directamente pasar. Y pues en turnos posteriores ya puedo ir subiendo. Pues imaginamos que yo la subo. Entonces ya tengo una puja de 3. El otro jugador le puede tocar y puede hacer dos alternativas. O bien subir la puja, o bien cambiar la puja a otro lado.
o utilizarlo para realizar generar recursos o mejorar la loseta. Como ya dijimos, las pujas sobre pujadas, es decir, aquellas que están superadas, las podemos utilizar. Lo que no podemos es volver a devolver a lo que es la pantalla. Estos meeples que cogemos van directamente de la pantalla, detrás de la pantalla, o bien de pujas que están superadas. Porque queremos que la utilices y la coloca ahí. Pero veis que utilicemos los dos, es decir, esto forma parte de un conjunto. Una vez que estén pujados, formarán un parte de un conjunto y no volverán hasta a lo que es detrás de la pantalla, salvo que al final de la era no gane la puja, entonces sí que lo puede recuperar. Pero durante la puja siempre van en conjunto y no van detrás de la pantalla. Acordar que solo pueden ir detrás de la pantalla o con pujas sobre pujadas. Y yo incluso en mi siguiente turno puedo superar mi puja, es decir, mejorar todavía mi puja que tenía de 3 y no tengo nadie de 4, pero puedo incluso mejorarla siempre que añada algún meeple más. Otra de las acciones que podemos realizar es la de generar recursos. Para ello vamos a tener o bien conectores, que son estas figuras de colores, o losetas de habilidad. El procedimiento es sencillo. Si yo quiero conseguir un recurso, coloco mi meeple encima de una loseta. Puede ser una loseta de puja, puede ser una loseta de nuestro barrio o puede ser una loseta de cualquier otro barrio de otro jugador y conseguiré el beneficio. En este caso sería un conector rojo y un conector marrón. Si en cambio, quiero cogerlo y me interesa esto, pues tendré que colocar una cantidad de meeples superior, por lo menos en uno, al que ya está colocado. Puedo poner la cantidad que quiera, incluso si es el de origen, intento bloquearlo, puedo poner los que quiera. Acordaros que si es una mejora, tenemos que colocarlos del mismo color y cantidades superiores. Y el origen ya sabemos, detrás de la pantalla o una puja que nos han superado. Y cogeríamos la loseta de habilidad. De la misma forma que en el Keyflower había una limitación de 6 por cada loseta, aquí en el Key to the City London podemos tener la cantidad de meeples en una misma loseta. Pero ya sabéis las condiciones que hay. Y como dijimos, puede ser de nuestro barrio, de la puja o bien de un barrio de otro jugador. Si son conectores, por ejemplo, yo me coloco aquí, consigo uno rojo y uno marrón. El rojo es de subterráneos, el marrón es de desagües. También los tenemos de gas, de agua, estos de agua, estos de electricidad, de gas, etcétera, de telecomunicaciones. Consigo estos dos. Pues los tendré que colocar en una loseta de mi barrio. Coloco uno en cada lado, de cualquier, si tuviera otra loseta podría colocarlos aquí. Y si tuviéramos más losetas y estuvieran colocadas, pues ya tendría las dos losetas colocadas, por ejemplo, conectadas. O incluso en futuros podría tener la marrón y si coloco otra loseta ya estaría conectada. Una vez conseguidas los conectores, tienes tiempo hasta tu siguiente turno para colocarlas. Pero antes de empezar tu siguiente turno tendrás que colocarlas. Y una vez colocadas ya no se pueden mover. Estamos limitados a la cantidad de recursos que haya. Una vez que se agoten, que es raro, ya no podemos colocar más. Y como dijimos, una vez colocados son inamovibles. ¿Qué más tenemos que saber? Que si en vez de coger una loseta de conector, cogemos unas losetas de habilidad, que son de 3 tipos, la de moneda, que es la financiera, la ladrillo constructora y el compás arquitecto, lo único que hacemos es cogerla de la reserva y ponerla directamente detrás de nuestra pantalla. Y con esto ya acabaríamos lo que es la fase de generar recursos. Y también las losetas de habilidad, si se acaban, tampoco podéis pedir más. Otra de las acciones que podemos realizar con el uso de meeples, aparte de la puja y la generar recursos, es la mejora o actualización de una loseta. Esas tienen que realizarse en tu barrio y para eso tienes que tener losetas con flechitas. Pueden ser de la era 1, de la era 2, la propia de inicio y algunas de eras posteriores con edificios emblemáticos como por ejemplo el Ojo de Londres. Ya veis que todas tienen una flechita. Esto te va a pedir una cantidad de recursos que tienes que ser conectores o loseta de habilidad o loseta de habilidad y conectores. Y tienes que tener los conectores, no los vas a perder. Y a veces lo que te decíamos antes, también tienes que tener una loseta de habilidad que sí la tienes que pagar detrás que tengas en tu reserva personal y devolver a reserva general. ¿Cómo sería el proceso? Pues cogería mi meeple detrás de la pantalla o de una puja que ya me han pasado y lo colocaría encima. Compruebo si la condición se cumple, en este caso piden uno rojo y un blanco, el blanco es comodín, entonces cumplo la condición y ya directamente podía mejorarlo. Si otro jugador o yo mismo, antes de hacer la mejora, ya tengo colocado un meeple de color amarillo, para poder actualizarlo tendría que colocar
una cantidad superior de MIPELs del mismo color. En este caso serían 2. Y con esto realizaría la mejora. Le daría la vuelta, conservaría la misma posición de los conectores, los MIPELs se colocarían encima, 1 y 2, y con esto lo que vamos a conseguir es mayor cantidad de puntos al final de la partida y mejoras, es decir, a la hora de conseguir recursos tendremos más recursos o de mayor calidad a la hora de obtenerlos. Como dijimos, también tenemos los edificios emblemáticos. Hay, a partir de la era 3, esos ya vienen mejorados, todos los edificios vienen mejorados. Por ejemplo, cogemos uno de la era 3, esto no tiene opción a mejorarse. O estos, por ejemplo, de la ruta no tienen opción a mejorarse, pero algunos de edificios emblemáticos sí tienen opción de mejorarse. Pues la mejora sería pagar los requisitos. Imaginemos que yo me coloco aquí, tengo uno azul aquí y otro azul que es el condicionante, me coloco aquí que la tengo en mi zona de juego y ya haría una mejora. No quiero recursos, haría una mejora. Cumplo los requisitos, le daría la vuelta con cuidado y volvería a colocarlos tal como está. Y ya tendría lo que sería una mejora. Pero los edificios emblemáticos te permiten realizar otra mejora. Sería pagar otra vez el coste, que sería 3 conectores, tendría que tener otro conector, conseguiría ese conector y la otra mejora simplemente es coger y colocarle la figura 3D encima. Ya tendría una doble mejora de un edificio que solo podría mejorarse en teoría una vez, pero como es un edificio emblemático, de los pocos que hay, pues la puedes hacer una doble mejora. ¿Qué ventaja tiene? Que en vez de ganar 6 puntos de victoria, ganas estos 12 puntos de victoria, que lo viene marcado aquí, y la loseta se queda tal como está. Lógicamente, si utilizas la loseta para mejorar, no lo puedes, digamos, el MIPE para mejorar no lo puedes utilizar ni para generar recursos ni para pujar. Y las dos últimas acciones que vamos a ver son la acción de pasar y la de navegar o zarpar. La acción de pasar simplemente en tu turno decides no realizar nada. Eso no implica que no vuelvas a jugar en esa ronda, sino cuando te vuelva a tocar, puedes decir realizar una acción o volver a pasar. Eso lo puedes hacer las veces que quieras, salvo que todos los jugadores que estén jugando contigo estén ya zarpados, es decir, ya estén en otro muelle, o decidan en esa ronda pasar todo, es decir, ya no se puede pasar más. Es decir, si eres el último en pasar y ya no queda nadie más por jugar, obligatoriamente tendrás que elegir una de las siguientes zonas del siguiente muelle, que sería la acción de navegar o zarpar. En ella decidimos ya no realizar más acciones y escogeremos uno de los espacios del siguiente muelle de la siguiente loseta de la siguiente era. Según el espacio que escojamos, nos puede determinar distintos bonificadores. Si veis este número 1, eso quiere decir que el jugador que se coloque ahí o que esté más cerca de esa posición va a ser el jugador inicial de la siguiente ronda. Los meeples con un número arriba indica la cantidad de meeples que vamos a coger en la siguiente ronda, y aquí el jugador que se ponga encima de la loseta que está aquí indicado con 1 quiere decir que va a recibir la loseta de la era anterior y la puntuará al final de la partida, que va a ser el jugador que, si en el caso de ponerse en la izquierda, que solo va a recibir 6 meeples, va a recibir esa loseta, pero va a ser además el último en orden de turno. Una vez que todos los barcos estén colocados en el muelle de la siguiente era, la era actual finaliza y hay un procedimiento de final de era. El primer paso que vamos a hacer es recuperar aquellas pujas que ya hemos perdido, pues los meeples los recuperamos y lo colocamos detrás de nuestra pantalla. Este lo he perdido yo, lo recupero, este lo he perdido él, lo recupera. Así sucesivamente iremos recuperando los meeples. Después, por orden de turno, es decir, el barco que esté a mano derecha, irá recogiendo aquellas losetas que haya ganado. Por ejemplo, yo recojo esta y la coloco en mi zona de juego. Si hubiera meeples encima, imaginemos esta situación, que hubiera un meeple aquí encima de una apuesta, pues también lo recuperaría e iría a mi pantalla. Este se perdería porque nadie pujó con ellas. Aquellas pujas que no sean, esto se lo llevaría aquí el jugador, y aquellas losetas que no han sido pujadas también se retirarían. Y los meeples que han ganado la puja van directamente a la bolsa. Después, si hubiera algún jugador que hubiera colocado, en este caso, en la parte izquierda, encima de la loseta, reclamar la loseta de río de la era anterior, lo que habría que hacer es darle la loseta y lo coloca en su zona de juego por la parte de no muelle. Y si tiene río, tiene que colocarlo en la parte de no río. Siempre hay que colocar losetas adyacentes unas a otras. Pueden estar conectadas o no conectadas, pero siempre adyacentes. La tercera parte, o la siguiente parte, mejor dicho, tomamos una cantidad de bolsas del meeple según viene marcado por la loseta que acabamos de colocarnos. En este caso, el verde cogería 7, el amarillo 8 y el violeta otros 7. Y los coloca detrás de su pantalla.
cogeríamos la loseta de ubicación que hubiera ganado apuesta, pues la cogeríamos y los colocaríamos adyacentes a nuestra zona de juego, y si tiene río tendríamos que colocarlos siempre adyacentes a las losetas del río. Si no tenemos para colocarlas, tendríamos que descartarlas. Y acordaros que los conectores, si hubiera conectores, simplemente aplicar los conectores. Aquí, como tengo una loseta de río, podría colocar otra loseta de río. Y con esto serían las 5 eras o las 4 eras y acabaríamos el juego. Sería un sumatorio de puntos. Los puntos es muy fácil de sumarlos, vienen indicados en las losetas que tengamos en cada barrio. Aquí viene sin mejorar y aquí vienen mejorados. Iremos sumando todos los puntos de la era 1, la era 2 y de las losetas de mejora, de ubicación mejoradas. Acordaros que este en vez de valer 6 vale 12 y aquel jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate se mirará que sea el jugador que esté en primer orden de turno. Y con esto hemos acabado el Key to the City London. Visto el vídeo, vamos a hablar del juego en sí. A nivel de técnico, a nivel de componentes, el grosor de las losetas es el adecuado, es unas calidades notables, esta edición de Kunigel suele hacer las cosas bien, independientemente de los juegos que saque, pero lo que son las calidades las cumple bastante bien, son calidad de 7, 8, es decir, notable alto, no llega a sobresaliente, tampoco suelen destacar por originalidad, pero tanto las maderas como el papel que transmiten está muy bien. Incluso el propio diseño de la caja interior para poner los insertos te trae distintas divisiones para ir colocando los distintos materiales. No sirve para nada, pero es una forma de lucirse. Y sobre todo destacan las minis estas de miniaturas en 3D, que suelen utilizarse poco en los juegos de Euro, sobre todo. El último que vi fue el Steam Park, y que le da un cierto airecillo a moderno. Los diseños del juego, tanto la portada, ya la veis ahí, es muy chula, mejor que el juego del R&D, hay distintas versiones, pero la de R&D se parece mucho más al Keyflower. Esta es una versión más masterizada, es decir, una versión más profesional, aquella más de andar por casa. Hay gente que le gusta una, hay gente que le gusta otra. Sobre todo hay que destacar el papel de Catherine en el diseño de las ciudades, distintos edificios que hay en Londres. La sensación de que haces una guía turística por Londres sin moverte de casa. Las reglas están traducidas al español, las ha traducido Ketty, de la de Jugando con Ketty. Tiene términos que no son propios de aquí, son términos más de Sudamérica, como gatillar o otros ahí, entonces hay que hacer una pequeña traducción, pero se entiende perfectamente, tampoco son complejas, que son 8 hojitas, de las cuales están bien explicadas. Viene con pocos ejemplos, pero claros. Es un juego totalmente independiente del idioma, y la ecografía, que tampoco no hay muchos recursos en este tipo de juegos, son conectores y 3 tipos de losetas de habilidad, tampoco es muy difícil. Se entiende perfectamente cuando está para activar y cuando se puede mejorar y cuando no se puede mejorar una loseta. Es un juego que salió en Kickstarter, se vendió bastante bien. Es un euro medio de pujas, subastas, tablero modular, set collection, colocación de losetas y colocación de trabajadores. No hay mejor manera de empezar a hablar del Key to City London que hablando del Keyflower. Siempre vamos a jugar a uno u otro. Estamos en una versión light del Keyflower, por supuesto, aparte de las diferencias de reglas. Aquí en el Keyflower sabemos que tenemos una limitación de 6 Keplers o Meeples por loseta. En el Key to the City tenemos infinitas. Tenemos la opción de pasar, cosa que en el Keyflower no había. Allí pasaba, yo no volví a jugar. Aquí, encima de pasar, tiene la opción de zarpar o de moverte a otra loseta. Y por último tenemos la opción de los recursos. En los recursos en Keyflower hay casi un montón de ellos. Tenías desde capers, teníamos recursos, transporte de recursos, losetas, y en el sitio solo tienes o conectores o losetas de habilidad. Una de las diferencias que tenía la colocación de losetas tiene una forma más, digamos, una de las diferencias más grandes que notas es la colocación de losetas. En el Keyflower es mucho más complicada que en el Key City, es mucho más, todo vale. Es decir, en el Keyflower tienes que tener ordenados, tiene que coincidir. En el Key to the City casi todas valen menos las del río. Es decir, tú coges cualquiera que la compras, la colocas y con tal de conectar la vía. Es decir, aquí ya vale. El otro día tendrías que darle más vueltas. Otra de las referencias es el uso de las acciones, sobre todo destaca el uso de las acciones de pasar. Quizás esté más acertado en el Key to the City London por el hecho de que te da una opción de pasar pero mantenerte en el juego. En el otro, si pasabas, ya te quedabas fuera del juego, esperabas a la siguiente ronda. Y no solo es pasar, sino también te da la opción de zarpar, que te da la opción de conseguir el nuevo juego inicial y algunos beneficios. Ya no digo esa segunda parte, la de zarpar, que no sea tan buena, pero sobre todo me interesa más la de pasar, ese paso como punto estratégico que sí añade un plus
al City que no tiene el Keyflower, que es eso, pasar pero quedarme. El otro ya era sentenciarse. Lo del jugador inicial ya siempre veo por pujas y entonces ya cambia. Otro de los aspectos que también destaca es el tema. Está mucho mejor implementado el tema en el London que en el Keyflower. Entrecomillado, claro, el Keyflower son losetas, vamos a pasar 4 estaciones, aquí no hay estaciones, tenemos eras, y vemos cómo construimos, da la sensación de que estamos construyendo Londres, construyendo los demás Londres a nuestro gusto y a nuestra semejanza y a lo que parece. Entonces, con las losetas de Mini, de las 3Ds, pues le da ese plus que no tiene el Keyflower. Pero eso, digamos, son las dos únicas ventajas que le puedes conseguir al Keyflower con respecto, digo, al K2 de City con respecto al Keyflower. Otra de las razones que quizás no me guste del City, aparte de pues, ser más sencillo, es el Meeple verde. Ese Meeple verde que daba mucha por estrategia en el Keyflower, que luchabas por él y había momentos de puja y había incluso despilfarro de energías por culpa del Meeple verde que servía para todo. Aquí no lo hay. Aquí solo tenemos de 3 colores y conectores y habilidades. Así ya te olvidas de problemas. Y otra más importante son las sensaciones que te transmite. Si tú estás acostumbrado a juegos medios duros, este te va a hacer parecer una nimidez. Es decir, ya es mucho más suave, más ligero, se lleva peor las sensaciones de esfuerzo que te puede llevar, aunque las pujas son parecidas o son muy iguales, la sensación de conseguir una cosa que es mucho más complicada en una loseta o un recurso, o la lucha o un recurso puede beneficiar a los dos, o pujar o no repujar, que también se parece en el City, pero digamos la sensación de logro que consigues más en el Keyflower es mucho más placentera que consigues en el City, porque es un juego más simple en lo que casi todo vale y toda la estrategia es mucho más sencilla. ¿Cuál hay que comprar? Dependiendo del grupo y de cómo estés tú de curtido. Si es un grupo novel o que tienes que jugar partidas alternativas, sabemos que el K2 City es un juego también válido, también tiene su interacción, también tiene su grado de complejidad, es un grado medio, no llegamos al grado medio alto que tiene el Keyflower, pero siempre puede ser un juego introductorio Keyflower. Lógicamente, una vez que juegas al Keyflower, no querrás jugar a este, sobre todo si te gusta más. Es decir, si gustan los juegos un poquito más complicados, vas siempre a echar más al Keyflower que al K2 City. Si el Keyflower ya lo tienes y te gustan los juegos exigentes, no compres este. Si te gustan los juegos o no lo tienes el Keyflower y quieres empezar poco a poco, compra este. Si quieres un juego de ir introduciéndote poco a poco, también compra este. En caso contrario, solo compra el Keyflower. El Keyflower aparte tiene expansiones que también mejoran cosas que este te lo da de un golpe, pero te da más opciones a comprar, a mejorar. Este posiblemente pase al olvido y el otro siempre va a quedar en la ludoteca. Pues esto es la Calúdica, donde los juegos, a veces de verdad, a veces no de verdad, hacen expansiones, son de verdad.